Buenísimo. Dale, ahora sí. Bueno, gracias Natacha, como la vez pasada fue un poquito bien, un medio, con el Teams no estaba buena la comunicación, era medio raro, no nos veíamos, una sensación muy rara de falta de conexión, ¿no? Entonces, creo que hoy estamos un poco más cómodos. Ahí entró Malena también, ¿cómo anda? Este, y bueno, en principio, nosotros empezaríamos a discutir, digamos, a encarar una de las líneas fundamentales que tiene que ver con el tema del espectador, ¿no? Pero al mismo tiempo vamos a tener que discutir otra línea fundamental que sería la línea del concepto de acontecimiento, ¿no? Porque lo que vamos a sostener hoy, y quería avisarles que estos temas están desarrollados en la ficha 1 y en la ficha 2, fundamentalmente, para que ustedes vayan avanzando. Una cosa que me parece importante aclarar es que nosotros creemos que se va a terminar de entender la escuela, digamos, el funcionamiento de la escuela de espectadores, sobre la frecuentación de la escuela, no tanto sobre la conceptualización, ¿eh? Es decir, creemos profundamente que el trabajo con los espectadores está muy relacionado a la praxis, digamos, al trabajo en territorio, ¿no? Y por lo tanto, si bien vamos a ir dando herramientas teóricas, para nosotros es muy, pero muy importante, digamos, ese tiempo de 6:30 a 8:30, que nosotros vamos a estar interactuando con los espectadores y las espectadoras, ¿no? Una cosa que les pido es que le presten mucha atención sobre todo a las dinámicas, a la actitud de los artistas, a las cosas que, por ejemplo, se van a comentar de lo que dicen los espectadores en el chat, ¿no? Ya sea el chat de Zoom o el chat de Facebook, ¿no? Y especialmente que podamos ir viendo qué es lo que pasa, porque la experiencia que yo tuve al frente de la Escuela de Espectadores desde el año 2001 es que una cosa es lo que vamos a llamar el espectador real, ¿no? Que es absolutamente imprevisible, absolutamente incognoscible, por decirlo de alguna manera. Y otra cosa es el espectador teórico, que todos tenemos en el fondo a partir de nuestras lecturas y nuestras ideas sobre quién es el espectador, qué es la expectación, ¿no? Ahí la vemos, creo que está entrando Marina, si no me equivoco. Eh, Ahí está, buenísimo. Entonces, nosotros vamos a tener que atender fundamentalmente eh, un par de cuestiones teóricas en las que es importante aclarar, la cátedra nuestra tiene como una cierta línea de innovación, ¿eh? Digamos, si nosotros vemos cómo se ha ido pensando el espectador hasta ahora, podemos decir que traemos una gran novedad, dada por la experiencia de las escuelas, ¿eh? Y esa novedad es no pensar al espectador como un simple receptor. Ustedes me pueden decir, ser receptor es muy complejo, sí, sí, pero más complejo todavía es pensar al espectador como sujeto, como sujeto de acción y sobre todo de acciones múltiples, ¿eh? Esto creo que va a ser el pivote sobre el que vamos a trabajar todo el tiempo. O sea, el espectador es el sujeto creador de su relación con los espectáculos, ¿eh? Esto es lo primero que vamos a tener en cuenta. Es decir, no es un simple receptor que completa la línea comunicativa del espectáculo, ¿no? Y una cosita creo también muy importante es que decir que hay un espectador que acciona, que hay acción en el espectador, no quiere decir necesariamente que haya acción física, Ya. porque habitualmente se equipara el espectador pasivo, el que se queda sentado en la butaca, y el espectador activo, el que baila con el elenco, ¿no? Exacto. Nuestro concepto de acción no es exclusivamente la de acción física. Exacto, buenísima la aclaración. Digamos, nosotros en principio entonces vamos a pensar en un sujeto, ¿eh? Es un sujeto muy complejo, es un sujeto creador,
es un sujeto crítico, es un sujeto gestor, un sujeto investigativo, o sea, podemos hablar de un espectador investigador, ¿no? Y también tenemos que poder hablar de un espectador filósofo, es decir, de un espectador que produce conocimiento desde su praxis. Es muy importante este giro, porque lo primero que va a implicar es a no subestimar al espectador solamente como un receptor. Para que ustedes me entiendan claramente, esto, por ejemplo, nos trajo una tremenda discusión en las reuniones de la escuela virtual de espectadores en Francia. Porque los profesores franceses, que vienen de la semiología en su mayoría, diseñaban una escuela donde el espectador, digamos, se relacionaba con el soporte virtual para ampliar su tarea como receptor. No sé si me explico. Se le daba más información sobre vestuario, sobre textos, y todo estaba pensado a, digamos, colaborar en la tarea de la recepción. No se tenía ni en ningún momento en cuenta, por ejemplo, que esos espectadores podían producir discurso crítico, o que esos espectadores podían salir a armar audiencias. Esta cosa que nosotros vemos hoy, que es que cada espectador multiplica, digamos, si tenemos tantos alumnos en la escuela, es porque los propios espectadores traen otra gente, digamos, ¿no? O por ejemplo, tampoco aparece esta idea del espectador gremial, ¿no? El espectador que se junta para gestionar y pelear por sus derechos, ¿no? En una palabra, digamos, nosotros vamos a colocar un giro en ese sentido. El espectador para nosotros va a ser fundamentalmente sujeto, agente, ahora vamos a explicar esto claramente, y especialmente ciudadano, ciudadana. Digamos, vamos a, por supuesto, a incluir la función de la recepción, pero la vamos a ver como una de las acciones que lleva adelante el sujeto espectador. Yo también podría decir la sujeta. A mí no me gusta mucho, me suena medio raro, pero recuerden que cuando decimos sujeto, estamos nombrando también a, digamos, las espectadoras, los espectadores, digamos, les espectadores en un sentido incluyente. Entonces, a ver, lo primero, primerísima cuestión importantísima es si ustedes pueden leer en este sentido los materiales que aparecen en la ficha número 1, en la 2 y especialmente en la 3 también. Digo, si pueden ir adelantando y podamos empezar a discutir un poquito esas cuestiones, ¿no? Digamos, ¿por qué hablamos de un espectador sujeto complejo, ¿no? Porque lo que nosotros vemos es que la palabra espectador no alcanza para nombrar todo lo que hacen los y las espectadores, ¿no? Pero además, porque en los últimos años se ha generado una cosa que es el espectador como sujeto de derechos, ¿no? Es decir, el espectador con gran capacidad para, por ejemplo, reclamar determinadas cuestiones vinculadas a su fuerza, a su poder dentro del campo teatral, ¿no? Digamos que vamos a hablar en ese sentido de la fuerza del espectador o el poder de los y las espectadores, ¿no? Que es un tema muy importante, ¿no? Porque realmente vamos a ver justamente esta idea de fuerza o de energía va a estar relacionada con la idea de agente, ¿no? Digamos, hoy el espectador no solamente es un sujeto muy complejo, porque tiene su propia ideología, su propia historia, su propia profesión,
su propio campo de deseo, su conexión con lo inconsciente, sus experiencias, ¿no? Y por lo tanto no podríamos prever, mira, esta gente va a reaccionar así, de ninguna manera, ¿no? Si pudiéramos prever cómo va a comportarse un espectador, seríamos ricos porque haríamos espectáculos para esa previsión. Y ustedes vieron que no es así, ¿no? De ninguna manera. Entonces, por un lado tendríamos esa complejidad de lo que llamamos el sujeto. Nosotros lo vamos a llamar, ahora lo voy a sintetizar, pero está en la ficha 3 esto, el espectador como un sujeto real. Lo vamos a llamar espectador real, que es la persona con todo su mundo, con toda esta cuestión, su historia, su deseo, su inconsciente, su pasado, su ideología, sus gustos, sus hábitos, su enciclopedia, ¿no? Lo que sabe, lo que no sabe, ¿no? Que se sienta a ver los espectáculos y que se sienta en la sala de la escuela de espectadores, ¿eh? Es decir, nosotros nunca vamos a trabajar con un espectador ideal o abstracto, sino siempre vamos a trabajar con espectadores reales, que pueden ser más amigables, menos amigables, pueden ser simpáticos, antipatiquísimos, pueden ser de nuestra línea política, pueden ser de la oposición, pueden salir con los planteos más extraños, ¿no? Y nosotros trabajamos para cualquiera de ellos, no trabajamos solamente para un grupito que es el que nos cae bien, por decirlo así, ¿no? Bueno, y en ese sentido, además de ser de ser sujeto complejo y sujeto de derechos, también los vamos a pensar como un agente fundamental del campo artístico, ¿no? Del campo teatral. Fíjense qué tremendo cómo se piensa, qué lugar se piensa para en el campo teatral al espectador, qué lugar se le da, ¿no? Generalmente se lo piensa aplicando la idea ¿cómo se llama?, de Bourdieu, de Pierre Bourdieu. El campo teatral sería el conjunto de los agentes creadores, las instituciones mediadoras y, digamos, los receptores, ¿no? O sea, el campo teatral sería el conjunto de instituciones que median, ¿no?, entre los espectadores y los creadores, ¿no? Fíjense que no se está pensando al revés, por ejemplo, desde los espectadores, ¿no? Seguimos con esa idea de que hay una linealidad entre el espectador, perdón, el creador, la institución mediadora hacia el espectador, ¿no? Y nosotros lo que vemos es que esto no es así, ¿no? El espectador no solamente recibe, sino que además es un agente fundamental en la dinámica de los campos porque es un agente de estimulación, de difusión, de multiplicación, ¿no? Digamos, para que ustedes me entiendan claramente, en la escuela de espectadores, cuando vayan escuchando más o menos quién es la gente que está, van a ver que es gente que de pronto, por ejemplo, produce un espectáculo, ¿no? Es decir, tiene dinero y dice, yo quiero ayudar a un grupo a producir un espectáculo, por ejemplo. O gente que te dice, sobre la recomendación que nos dieron en la escuela, yo ya llevé a 50 personas a ver la función entre amigos, parientes, empleados, empleadores, vecinos, ¿no? O fundan teatros, Jorge. Acordate de la carpintería. Exacto. ¿No? Por ejemplo, el fundador de la carpintería o incluso el fundador de El Tinglado pasaron, digamos, fueron alumnos de las escuelas de espectadores, ¿no? Es decir, que el espectador siempre es mucho más que un mero receptor
Y un dato fundamental que tenemos es lo que llamamos el boca en boca o boca a oreja, ¿no? Que es esto ¿Por de... qué? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, dale, dale. Ustedes tampoco me ven a mí, ¿no? Yo me veo cámara negra. Bueno, no importa. No te vemos, no. No, la tengo activada, pero bueno, no importa. Vos al principio decías que nos prestemos mucha atención a lo que los espectadores de la escuela de espectadores comentan en los chats. Sí. El lunes pasado yo, desde Facebook, pude ingresar perfectamente. Como alumna tengo solamente acceso al chat de Facebook, no al chat del Zoom. Por lo Sí. tanto, hay forma también de acceder por ahí, más allá de los comentarios que vos vas diciendo en voz alta, hay forma de acceder también al resto de los comentarios que hacen los espectadores en el Sí. Zoom. Sí, nosotros ese material lo guardamos, digamos, lo conservamos. El problema que tenemos por el momento es el tema de la capacidad en el Zoom. Por eso, digamos, no podemos ingresar, digamos, más cantidad de gente por esa cuestión. Pero si nosotros vemos de pronto que en algún momento tenemos la posibilidad, porque van a ver que hay días que está completo y hay días que la gente se relaciona a través de... Todos tienen acceso al Facebook Live. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene esta noche otra cosa que hacer, digamos, decide no ver la escuela hoy y la ve en la semana, ¿no? Entonces, estamos todo el tiempo con esa variabilidad que nosotros no sabemos nunca exactamente cómo va a ser ¿cómo se dice? La asistencia, ¿no? Nos podemos encontrar de pronto con que está completo o de pronto nos encontramos con que faltaron 70 personas que lo van a ver en la semana a través de la grabación del Facebook Live, ¿no? Por eso, esa es la razón. Entonces, nosotros sí conservamos ese material y lo podemos poner a disposición con mucho gusto, ¿sí? Porque es muy interesante... por ejemplo, una de las veces que ustedes ingresaron el lunes pasado y el lunes anterior tuvimos toda una discusión que nosotros tratamos de evitar, digamos, específicamente política, por decirlo así, con el tema de las vacunas, ¿no? Osmar Núñez comentó en un momento que él se quería vacunar, pero no se había podido vacunar porque no estaban vacunando y que si él viviera en otro lado lo vacunaban y qué sé yo. Entonces salió una espectadora a contestarle, pero en términos de provocación política, ¿no? Por menos le dijo algo así como cállate porque no sabes nada, una cosa espantosa, ¿no? Que eso rompe con una cosa que vamos a llamar nosotros que es la ley de hospitalidad, ¿no? Ahora vamos a llegar ahí rápidamente. Para nosotros es fundamental que tengamos una actitud de escucha, de recepción. Yo hablé un poquito la semana pasada, ¿no? Es decir, si yo tengo tanto un espectador o un artista que, insisto, tienen su posicionamiento político, yo no tengo por qué decirle lo que tiene que pensar, pero lo que sí le tengo que pedir es que no genere un choque con otra persona, por ejemplo, a través de una agresión o a través de una falta de respeto, ¿no? Suponete que yo callate porque pues si no, nadie tiene derecho a decirle que se calle. Salvo, y ahí sí tenemos un límite ético que tendría que ver con una apología del delito, ¿no? Por ejemplo, yo puedo admitir que alguien me diga yo soy socialista, soy radical, soy peronista, etcétera. Lo que no admitiríamos, por ejemplo, en la escuela es que alguien haga una apología del nazismo o una apología de la dictadura. O, digamos, nosotros lo consideraríamos apología del delito y por lo tanto eso nosotros no lo admitiríamos ni en un espectador ni en ni en un creador tampoco. Supongamos que un día viene, una vez me pasó, un teatrero y empieza a decir, bueno, no, reivindiquemos, voy a decir, no, eso no. Es decir, tenemos digamos, un límite en lo que nosotros llamaríamos, que es un concepto que viene de la jurisprudencia, apología del delito, ¿no? Es decir, cualquier persona que esté exaltando un delito o
o violencia, etcétera, nosotros sí ahí le pedimos, mira, no, vamos a cortar acá porque no seguiríamos. Pero, por ejemplo, ahí hubo una discusión sumamente interesante, sobre todo por lo que fue la interacción con otros espectadores. Esta persona que le dijo esto a Osmar, era una persona que era la primera vez que venía a la escuela. Fue muy interesante eso. Entonces, era como una persona que no tenía clara, digamos, las reglas de lo que llamaríamos una convivencia o una aceptación del otro en su diferencia, digamos, ¿no? Sin, por supuesto, insisto, llegar a esto que llamaríamos una apología del delito, ¿no? Entonces... Una cosita respecto a esto, Jorge, que... un segundo. Por eso es tan interesante ver lo que pasa con el Zoom, y verlo con el chat de Zoom, y ver lo que pasa con el chat del Facebook Live. Porque, por supuesto, siempre va a depender de la cantidad de gente que ingresa. Si, por ejemplo, esta noche hay gente que tiene que hacer otra cosa, va a ingresar en la semana. ¿Me explico? Y no va a estar hoy en el Facebook Live opinando o interviniendo, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy se van a sumar, digamos, la escuela hizo un convenio con una universidad, la Universidad del Valle, que es una universidad de Cali, en Colombia, donde se está trabajando toda una línea de artista investigador y espectador investigador, o sea, en la misma línea que estamos trabajando nosotros acá. Y bueno, hoy van a ingresar 15 maestrandas y maestrandos al Facebook Live, que son nuevos, que nunca estuvieron en una escuela de espectadores, ¿no? Entonces es muy interesante eso, ir observando y preguntándose también por quiénes son las personas, cómo, digamos, si tienen antecedentes de haber intervenido en las escuelas o no. Natacha, perdón, yo te interrumpí. Sí, no, simplemente quería aclarar una cosita que tiene que ver con esto que comentabas recién y que capaz quienes estamos hace mucho coordinando o formando parte de Escuela de Espectadores lo podemos percibir, que tiene que ver con el conocimiento dado por la experiencia, ¿no? Sí. Nosotros habitualmente, y eso, o sea, es de cajón, que se aprende a ser espectador, nadie nace siendo espectador, la expectación es una convención que se adquiere con el tiempo, ¿no? Y obviamente con la experiencia de expectación, no es solamente con el tiempo. A ser integrante de las escuelas de espectadores también se aprende con el tiempo. Entonces, cuando ya tenés una cierta experiencia, identificás inmediatamente quiénes tienen experiencia y quiénes no. Pues justamente por este tipo de reacciones o este tipo de preguntas o una cantidad de premisas con las que parten para la interacción en el marco de la escuela. Exacto. El otro día, por ejemplo, fue muy interesante la reacción del propio Osmar, ¿no? De Osmar Núñez, porque Osmar empezó a discutir con una espectadora, ¿no? Así, digamos, se agarraron como si yo les dijera kirchneristas contra macristas, contra, ¿no? Y de pronto la escuela era como un blog digamos, donde se peleaban dos personas. Entonces tuvimos que decir, paren un poco y bajarnos de ahí y volver a armar un diálogo que fue fructífero realmente para, no solamente para poder aceptar las diferencias, que es fundamental en la convivencia, digamos, sino también para poder seguir hablando de otras cosas, pues si no, se nos iba la hora de la escuela de espectadores discutiendo si había vacunas o no había vacunas, ¿no? Entonces, este dato es muy importante, pero volviendo entonces, sujeto complejo, sujeto de derechos, agente del campo teatral. Nosotros observamos, por ejemplo, espectáculos como, yo no sé si ustedes recuerdan, pero en febrero del año pasado, 2020, se estrenó en el teatro, en el Metropolitan 2, se estrenó un espectáculo, digamos, con dos personas que son dos divas del espectáculo argentino, que son Moria Kazán y Nacha Guevara, ¿no?
era un espectáculo escrito por ellas y digamos, ultra protagonizado por ellas. Todo el espectáculo estaba puesto al servicio, una suerte de celebración de sus trayectorias, de su figura. Bueno, no iba nadie al espectáculo y sin embargo el espectáculo estaba súper promocionado por la televisión. Buenos Aires estaba empapelado y de pronto espectáculos que no tenían una publicidad o una crítica en los medios masivos, no aparecían en la televisión promocionados, estaban llenos. Entonces, ¿quién está generando ese movimiento? Bueno, el que genera fundamentalmente ese movimiento son los espectadores y las espectadoras, ¿no? Entonces, así como hablamos de una energía eólica, ¿no?, que sería la energía del viento, y la empezamos a cultivar, o hablamos de una energía de las mareas, y también la empezamos a cultivar, ¿no? Bueno, tenemos que empezar a hablar de una energía de los espectadores y las espectadoras y encontrar formas de cultivo de esa energía. En este momento la escuela de espectadores tiene unos 400 alumnos, entre los que entran por Zoom y los que entran por el Facebook Live, ¿no? Y fíjense qué cosa tan interesante. Si estuviéramos en normalidad, yo diría, vayan a ver tal espectáculo y ya tendríamos 400 personas que además no van a ir solas, van con sus parejas, con amigos, entonces ya tenemos un movimiento de unas, supongamos, más o menos unas 700 personas, ¿no? Si pensamos que el espectáculo tiene una sala de 100 localidades, sería un promedio bueno de lo que es una sala de teatro independiente, 700 personas, son 7 funciones vendidas, no sé si me explico. Y si a esa gente que fue le gusta el espectáculo, según las encuestas que hicimos en la escuela de espectadores, empiezan a multiplicar sistemáticamente y multiplican por 10. O sea, hablan con amigos, con vecinos, con parientes, con allegados, etcétera. Y ya tenemos unos 7.000 personas circulando en el espectáculo, lo cual son muchas funciones. Ustedes me pueden decir, pero ¿eso existe? Y por supuesto, piensen terrenal. La próxima semana vuelve Terrenal y entra en su temporada octava. En este momento está en cartel presencial físicamente, digamos, convivial, Otelo, que ya entró en su 9ª temporada, ¿no? Pensemos en la omisión de la familia Coleman, por ejemplo, ¿no? Ya van, ¿cuántos son, Natacha? 16 años, ¿no? Creo que se... A los 12 se despedían en el Paseo La Plaza y estuvieron despidiéndose como 2, 3 años. Sí, tal cual. Digamos, como Frank Sinatra, la Claro. 68 despedida de Frank Sinatra. Como el chaqueño palavecino, lo mismo. Totalmente. Yo por eso creo que ahí aparece la energía del espectador, lo que nosotros llamaríamos la potencia del espectador. Y en ese aspecto también nosotros no solo lo pensamos al espectador como un agente del campo teatral, sino también como lo que la sociología llama la configuración de una masa crítica, ¿no? Le llamamos masa crítica a un conjunto de gente, a una inteligencia con la que podemos contar para otras cosas. Suponete, no sé, hay un congreso organizado por la UBA, y sabemos que esta gente va a estar ávida de asistir a ese congreso. O de pronto, no sé, viene a Buenos Aires una gran pintora y esta gente está dispuesta a acercarse, a tomar contacto con esa exposición. Es decir, hay algo, o por ejemplo, se presenta un libro, lo que nos pasó el otro día con el libro de Luis Longhi, que presentó sus obras dramáticas, 4 obras dramáticas escritas en los últimos años, y bueno, tuvieron un montón de gente, entre otras cosas porque estaba todo el mundo de la escuela de espectadores, ¿no? Es decir,
hay algo importantísimo de la valorización de ese poder, de esa energía, de esa fuerza de Pero las espectadores, ¿no? sí, y estaría buenísimo, no sé si tienes ganas de aclarar, Jorge, decir que cuando nosotros nos referimos a masa crítica, no estamos trabajando con el concepto de masa freudiano, porque acá, digo, cada uno de los espectadores y espectadoras que conforman la escuela articulan su accionar a partir de un criterio propio. Digo, nos ha pasado innumerables veces de decir, ay, no te podés perder esta obra, no sabes qué maravilla, qué sé yo, la van a ver y a la clase siguiente dicen, ¿qué me mandaste a ver? Yo a ese teatro no voy más, es una porquería, no entiendo nada. No es que por default estamos recomendando algo y ese algo sin criterio y sin razonamiento van atrás como bueyecitos, eso de verdad que no pasa, que la idea de masa crítica no lleve a esa confusión, porque verdaderamente la dinámica de la escuela de espectadores tiene mucho, creo yo, no sé si compartí Jorge, de la dinámica de la enseñanza y del aprendizaje, ¿no? Es decir, no es que los coordinadores de las escuelas de espectadores son gente iluminada que va a darle su conocimiento a un montón de gente que no sabe nada, sino que hay verdaderamente un intercambio y así como desde la coordinación se pueden aportar algunas herramientas, también nos ha sucedido muchísimas veces que desde los espectadores han aparecido propuestas escénicas o visitas a, qué sé yo, a obras o a espacios que desconocíamos. Todo el tiempo. Claro, de verdad que es un intercambio. La idea de masa crítica, por favor, no confundir con lo masivo. Yo por eso aclaré el concepto que viene de la sociología, ¿no? Claro, nada que ver con los más media, nada que ver con eso. Con un sujeto colectivo con el que se puede contar, digamos, para llevar adelante determinados acontecimientos, ¿no? Bueno, entonces, como verán, nosotros no vamos a hablar solamente de un receptor, no nos interesa solamente esa cuestión, ¿eh? Y esto va a tener mucho que ver con el rol de los coordinadores y las coordinadoras, ¿no? Podemos decir que recién Natacha ponía el acento en esto, ¿no? El espectador es tan activo, tan propositivo, tan personal, tan poco receptivo en el sentido pasivo, ¿no?, del término, que verdaderamente tenemos que tener en cuenta un rol del coordinador que no sea el del crítico de autoridad. Esto es algo muy importante. Si nosotros decimos que el espectador se ha empoderado, recién Gustavo ponía en un momento alternativa teatral, ¿no?, que es un lugar donde nosotros vemos ese empoderamiento, ¿no? Es un espectador que escribe, por ejemplo, en las páginas de opinión. Vieron que hay en alternativa hay una entradita que es opiniones del público, y por ejemplo Terrenal de Cartoon tiene más de 3.500, ¿no?, opiniones del público, lo cual habla realmente de digamos, un empoderamiento en la producción de discurso crítico, ¿no? Pues, de pronto puede ser un discurso crítico tremendamente amateur, donde no saben ni escribir cartoon, no importa, lo que nos interesa es si se cumplen las funciones del discurso crítico, ¿no?, que sería la descripción, la interpretación y la valoración del espectáculo, ¿no? Tal vez es una intervención con una palabra, le ponen excelente o olvidable, digamos, ¿no?, que sería lo de la valorización. Pero de pronto hay otras intervenciones que son realmente muy articuladas, y en este momento la mejor producción de crítica que tenemos en Argentina no pasa por los medios masivos ni por la crítica profesional, entre comillas, sino fundamentalmente por esos espacios alternativos vinculados a los espectadores y las espectadoras, ¿no? Por ejemplo, los blogs, YouTube, ¿no?, los famosos youtubers teatrales, ¿no?
todo lo que es la escritura en Facebook, digamos, en distintos espacios, digamos, de empoderamiento de las redes, ¿no? Entonces, el rol de un coordinador, ustedes lo van a ver viéndonos trabajar a mí y a Natacha. El rol del coordinador es el de un agitador, es el de un estimulador, es el de un, digamos, un mediador que de alguna manera empodera al espectador dándole herramientas, pero que de ninguna manera le dice lo que tiene que pensar o lo que tiene que sentir, o qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. A ver, si nosotros pensamos, por ejemplo, en lo que vamos a hacer hoy, ¿no? en la escuela. Hoy vamos a tener en principio, en el arranque, a Mariano Stolkiner, que es el director de una sala de teatro independiente, que se llama El Extranjero, en el barrio del Abasto. Él va a charlar media horita con nosotros sobre qué le pasó a la sala durante este año y en qué situación está hoy la sala, ¿no? Y además va a comentar 2 espectáculos conviviales que está produciendo, que son Zoraida, la reina del Abasto, y El año de Ricardo, un espectáculo basado en un texto de Angélica Lidl. Entonces, luego va a estar con nosotros Gabriela Villalonga, que es una directora, actriz, muy famosa, sobre todo por la televisión. Llegó a protagonizar una telenovela con Oscar Martínez, digamos, pero tiene una característica, y es que ella hizo psicodrama con Eduardo Pavlovsky, con Tato Pavlovsky, ¿no? Fue paciente de psicodrama grupal con Tato Pavlovsky. Entonces está presentando un espectáculo sobre Eduardo Pavlovsky en tanto psicodramatista, ¿no? Y ustedes saben, Tato Pavlovsky falleció hace 5 años y fue una de las glorias del teatro argentino, actor, dramaturgo, teórico, una figura memorable realmente, sí, como si yo les dijera San Martín y Belgrano juntos. No sabía, Natacha, lo que me estás poniendo. Contémoslo, por favor, dale. No, me acabo de acordar una infidencia, no tiene que ver con la clase, perdón, pero mi papá hizo terapia con Tato y mi mamá con Susie Evans. Mirá, bueno, Susie Evans, durante un ratito. La pareja de Tato. Bueno, parece que esas sesiones de terapia grupal eran muy buenas, y entonces se lo homenajea en este espectáculo que se llama Deviniendo Tato, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es otro elemento muy interesante de la escuela, que van a ver al coordinador ayudando a el teatrero a producir conocimiento sobre su espectáculo, lo que nosotros vamos a llamar el artista investigador, ¿no? Digamos, hay un complemento muy interesante en las escuelas, que es este complemento entre el espectador investigador y el artista investigador, ¿no? Acá Marina dice que la última vez que lo vio a Pavlovsky, ¿lo querés decir vos, Marina? Porque es interesante. No sé si tiene micrófono. A ver si, no sé si se escucha lo que estoy hablando porque puse el micrófono. Dale, sí. ¿Se llega a escuchar? Sí, dale. Ah, bueno, no, fue impactante la sensación de estar frente a una personalidad que podría trascender del mismo modo que Mozart y no podía parar de llorar, y me acuerdo que esperé a que termine la obra para saludarlo y no paraba de llorar, no le podía hablar. Me hacía acordar al efecto que causó cierta vez, lo vi en un artículo, el Papa Francisco visitando a unos creyentes y lloraba la gente. Claro.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Buenísimo, buenísimo, Marina. Fíjense bueno, la importancia de este tipo en la historia. Por ejemplo, eso es algo que nos interesa muchísimo en una escuela de espectadores, ¿no? Que es esta idea de la valorización del pasado, ¿no? Digamos, el campo teatral de Buenos Aires no viene de la nada, sino que tenemos figuras históricamente muy importantes y al mismo tiempo un legado presente. Digamos, todo aquello no es mero pasado museístico, sino verdaderamente tiene que ver con lo que está pasando hoy, ¿no? El espectáculo de Gabriela Villalonga es un espectáculo sobre el legado de Tato Pavlovsky. Es un gran homenaje a Tato Pavlovsky por el legado presente y vivo en la actualidad, ¿no? Y es cierto que lo extrañamos mucho a Tato. Yo fui para mí fue como un padre espiritual y se lo extraña mucho a 5 años de su muerte. Es realmente una presencia ausente, muy, muy querida, ¿no? Natacha, dale, dale. Sí, quería retomar una cosita que habías dicho antes también para subrayarlo un poco. Bueno, creo que ya habrán notado que el modelo, si se quiere, o parte del modelo con el cual nosotros trabajamos en el concepto de escuela de espectadores, está hermanado con la idea de educación de Paulo Freire, ¿no? Entonces, con esto que decía Jorge, de colaborar con la elaboración del pensamiento del artista, en realidad está muy vinculado a esa idea de colaborar a que se den cuenta de todo lo que no saben que sí saben, ¿no? Tanto en los espectadores como en los artistas. Porque muchas veces los artistas, esto nos ha pasado con grandes artistas, el primer planteo que hacen es, no, yo de esto no puedo hablar, yo de esto no sé nada, yo solo hago teatro, ¿qué querés que te cuente? Y una de las funciones de la coordinación es poder encauzar preguntas o observaciones o comentarios o lo que sea, que le permitan a los artistas y las artistas desarrollar su pensamiento, porque no hay artista que no sepa nada. De verdad que hay una enorme investigación atrás de cada producción artística. No hay chance de que sean ignorantes, porque si no, no podrían hacer las producciones que hacen. Sí, por eso hablamos del artista investigador, ¿no? Es el productor de pensamiento y conocimiento desde la praxis, ¿no? Desde el hacer, en el hacer, para el hacer, sobre el hacer, ¿no? Digamos, y ahí hay una figura complementaria con la del el espectador investigador, ¿no? Entonces, está muy bien lo que dice Natacha de Paulo Freire, y también está bueno pensar en el concepto que trabaja Jacques Rancière respecto del maestro ignorante, ¿no? Digamos, el coordinador sería un maestro ignorante, una maestra ignorante, ¿no? En términos de Rancière. Digamos, el coordinador o la coordinadora o coordinadores saben de lo que están hablando, conocen los espectáculos, conocen la historia del teatro, conocen la dinámica de una clase, pero lo que no saben, y por eso el término ignorante, es qué van a hacer los espectadores con esas herramientas que les están brindando, ¿no? Es decir, aparece acá la figura del discípulo emancipado y el maestro ignorante, ¿no? Digamos, nadie iría a una escuela de espectadores para que le digan lo que tiene que pensar o lo que tiene que hacer según un modelo de autoridad. La gran pregunta es, ¿y entonces para qué va alguien a una escuela de espectadores, ¿no? Digamos, en primer lugar, para que le brinden herramientas de empoderamiento, ¿no? Esto es fundamental, es decir, yo como espectador recibo herramientas que luego me permiten crear mi propia relación con los espectáculos a través de esas herramientas, ¿no? O sea, la escuela de espectadores como un espacio de empoderamiento, digamos, no de
digamos, la línea, digamos, de conductismo, ¿no? No para que me conduzcan a donde tengo que llegar, sino por el contrario, para que me empoderen en mi propia construcción de pensamiento, de relación sensible, crítica con los espectáculos. En segundo lugar, para que me armen agenda. Piensen que, por ejemplo, hoy en la Escuela de Espectadores también va a estar María Oneto por el espectáculo Potestad. Entonces nosotros venimos desde hace semanas diciéndole a la gente, vayan a ver Potestad, vayan a ver Deviniendo Tato, ¿no? Es decir, les estamos pidiendo que armen una agenda de asistencia al teatro, ¿no? Y por otro lado, también la gente va a la Escuela de Espectadores para escuchar a los artistas, para relacionarse con los artistas. No hay que subestimar ese encuentro porque no es frecuente y menos aún sistemático. Si yo, por ejemplo, dijera, no voy más a la Escuela de Espectadores, yo mismo me voy a preocupar por charlar con este, con el otro, es muy difícil articular ese diálogo. O, por ejemplo, es muy difícil poder darle una línea de frecuentación. Esta cosa tan genial que tiene la escuela de todos los lunes vas a estar dialogando con artistas muy diferentes, ¿no? A mí siempre me impacta cómo uno termina de entender la multiplicidad del arte, del campo teatral, la riqueza del campo teatral en sus procedimientos, en sus formas de entender el teatro, en sus formas de producción, con solo un mes de Escuela de Espectadores, porque por ahí en ese mes pasaron por la escuela en 4 lunes, ¿no? Este mes tiene 5 lunes, pero ponele, generalmente son 4 lunes. Pasaron 8 personas y son 8 planetas distintos, ¿no? Y vos tuviste que hacer el esfuerzo de decir, haberlo entendido a Cartoon no me sirve para entender hoy a María Oneto, que me viene a hablar de otra cosa, o como si yo te dijera, mira, vamos a tener la posibilidad este mes de hablar con Leonardo da Vinci, con Miguel Ángel Buonarroti, con Francis Bacon, con Frida Kahlo, y vos decís, uy Dios, pero son todos tipos muy distintos. Bueno, ese ejercicio de abrir la cabeza a convenciones, procedimientos, formas de entender las cosas diferentes, tiene mucho que ver con la percepción de multiplicidad en la contemporaneidad. Esto muchos artistas no lo terminan de entender, ¿no? Piensan que ellos son el centro del mundo, pero cuando uno se coloca en la perspectiva del espectador, que accede a todos ellos, digamos, en sucesión, ahí, digamos, empieza a aparecer una mirada mucho más compleja de lo que es el campo teatral. Para que ustedes me entiendan en 2 palabritas, vos le decís suponete a un teatrero, vos vas al teatro y el tipo te dice, mirá, como me va muy bien, generalmente mientras mis compañeros están haciendo teatro, yo estoy trabajando, entonces no veo, muchas veces mientras yo estoy haciendo temporada, hay espectáculos buenísimos, pero yo no los puedo ir a ver, ¿no? El espectador tiene esa característica que le permite justamente, mientras el actor está actuando de miércoles a domingo, el espectador está viendo el miércoles un espectáculo, el jueves otro espectáculo, el viernes otro espectáculo. Y eso genera una visión del campo teatral muy distinta de la que puede tener cada artista desde su propio lugar, ¿no? Por eso mi conclusión sería, privilegiemos esa mirada caleidoscópica, muy diversa, esa mirada de la multiplicidad que justamente te da una escuela de espectadores, ¿no? Porque el lunes pasado estuvimos con, ¿cómo se llama?, con Pompeyo Audiver, y esta semana vamos a estar con
con María Oneto y van a ver que son dos planetas, es como si viajáramos a Venus y a Saturno, con cosas muy, muy diferentes, ¿no? Acá Malena está poniendo una cosa que decía Tato Pavlovsky, que es esta idea de multiplicación dramática. Bueno, esta idea de multiplicación dramática tiene mucho que ver con esto del diálogo entre el artista y el espectador, ¿no? Mediado por el coordinador o coordinadora de escuela de espectadores, ¿no? Natacha, dale. Sí, y en relación con el vínculo con los artistas, creo que también, digo, la relación no es solamente intelectual y que abre hacia un campo de conocimiento y de múltiple percepción, que eso por supuesto es absolutamente fundamental, sino que también hay que tener en consideración el campo de los afectos, porque con los artistas sucede una cosa muy extraña, creo que nos pasa a todos. Como espectadores establecemos relaciones afectivas con los artistas, por más que los artistas a nosotros no nos conozcan. Nosotros establecemos las relaciones afectivas desde el lugar del espectador, desde el lugar de la expectación, ¿no? Y esas relaciones afectivas son cada vez más relevantes en el transcurso del desarrollo de la escuela, y esas relaciones afectivas también son las que llevan a que diferentes alumnos y alumnas de la escuela de espectadores lleven a la escuela de espectadores a gente de sus afectos, porque no es que lo recomiendan solo al vecino. Hemos tenido casos en donde la mamá llevó a la hija o la hija llevó a la mamá, donde los afectos cercanos se empiezan a organizar en la escuela. O sea, la escuela no es solamente un campo de conocimiento, sino también un enorme campo afectivo entre los espectadores y en la relación espectador-artista. Y eso es muy, muy, muy relevante, ¿eh? Tal cual, exacto, exactamente. De hecho, con algunas estrellas, ¿te acordás, Jorge? Tuvimos que tener recaudos especiales, cuando fue Alfredo Alcón o Florencia Peña, tuvimos que tener cuidados especiales porque sabíamos que se nos iba a desbordar, bueno, que no iban a entrar en la sala. Hubo un caso que se desbordó, que fue el de Laurie Anderson. Cuando vino Laurie Anderson a la escuela de espectadores, la verdad que fue un colapso, porque no solamente había cantidad de espectadores que se tiraban arriba de ella para pedirle autógrafo, abrazarla y qué sé yo, sino además muchos periodistas que habían pedido cubrir, con la anuencia de Laurie Anderson, por supuesto, porque nosotros le consultamos todo, ¿no? Y realmente fue un momento muy difícil, muy, muy difícil, porque yo pensé que, a ver, pasábamos a la historia por el colapso de Laurie Anderson. Yo me veía en todos los diarios del mundo diciendo, no sé, lastiman a Laurie Anderson en la escuela de espectadores de Buenos Aires. Yo dije, Dios mío, esto es lo peor que nos puede pasar. Pero realmente grupo de vacantes desenfrenadas. Sí, tal cual. Y después, bueno, para ir cerrando esta primera aproximación, que ustedes la van a tener en los escritos, lo primero que estaríamos diciendo entonces es, pensemos al espectador como algo que es mucho más que un espectador, es mucho más que un observador, es mucho más que... La palabra espectador, ustedes saben, etimológicamente quiere decir el que observa, digamos, con detenimiento, ¿no? A la espera de algo. Digamos, el spectare, el verbo del que viene la palabra spectator, es una palabra que incluiría esas tres dimensiones, ¿no? Y fíjense que un espectador es mucho más que alguien que observa detalladamente a la espera, sino estamos diciendo que un espectador es un sujeto complejo, es un sujeto de derechos, es un agente del campo, es, digamos, un agente cargado de energía, ¿no? Y por sobre todo es un ciudadano o una ciudadana con una intervención cívica muy importante, ¿no? Por ejemplo, esto en la escuela de espectadores nosotros, no ahora, porque estamos en una situación anómala, pero hasta el año 2019 inclusive le dábamos a
a todas las personas de la escuela un listado de espectáculos para niños, digamos, a los que podían llevar a sus nietos, sobrinos, con esta función de, che, si ustedes llevan desde niños a sus niños al teatro, es la mejor manera de construir espectadores a futuro, ¿no? Porque según las encuestas, la mayoría de la gente que va al teatro cuenta que empezó a ir al teatro con los padres o con los abuelos o con la gente del círculo familiar más cercano. Incluso esto es más importante que la escuela, ¿no? Es menos la cantidad de gente que dice yo empecé a ir al teatro porque me llevó la escuela secundaria o la escuela primaria, ¿no? Entonces... Una cosita que, perdón Jorge, que digamos, agarrémosla con un ganchito, porque no tenemos tiempo para trabajarlo ahora, pero retomémoslo la semana que viene, que tiene que ver con el criterio del vínculo entre el teatro y los espectadores que la Escuela de Espectadores plantea, que es un vínculo relacionado con el ocio, y no relacionado con un plan educativo, con una currícula, con unos formularios, con un test, con ninguna de esas cuestiones, ¿no? Por el puro placer de ver teatro, sacando a la obligación de la ecuación. Esa es una gran característica, creo yo, de la escuela y gran característica diferenciadora de otras propuestas de formación de expectación, ¿no? De formación de los espectadores. Buenísimo, tal cual. Nosotros seguramente en las próximas reuniones vamos a seguir desarrollando, porque hay muchos otros aspectos a tener en cuenta, pero bueno, hoy nos interesaba quedarnos en esta dimensión, ¿no? El espectador como sujeto, el espectador como agente complejo y especialmente el espectador como ciudadano y ciudadana, ¿eh? Y les pedimos, por favor, para la próxima, porque, digamos, si bien algunos de ustedes tienen que entregar la famosa monografía y otros no, es importante que los que tienen que entregar la monografía para aprobar el seminario, lo cual es muy bueno porque ustedes también se tienen que empoderar con el título, ¿no? Digamos, les pedimos por favor que lean en la ficha número 3 la distinción que vamos a hacer en una tipología de espectadores que nos va a servir para, digamos, incidir en la construcción de distintas referencias del espectador, ¿no? Lo voy a decir muy rápidamente ahora, pero ustedes pueden leerlo y lo vamos a trabajar la próxima. La distinción que hacemos entre un espectador real, que es este sujeto complejo, ¿no? Con su historia, con sus gustos, con su enciclopedia, con su profesión, con su género, con su religión, con su política, ¿no? Luego tendríamos lo que llamamos un espectador histórico, no un espectador real, sino un espectador histórico, que sería el espectador atravesado por ciertas condiciones históricas que lo ubican en una determinada época y que nos permite pensarlo dentro de ciertas posibilidades históricas. Por ejemplo, este espectador empoderado que construye su propia relación con los espectáculos, no es el espectador del siglo XVII, por ejemplo, en la España del siglo de oro o en la Francia del siglo XVII. Es decir, este espectador del que estamos hablando es un espectador resultante de los procesos de la modernidad y atravesado por la puesta en crisis de determinados relatos de la modernidad, ¿no? Si me permiten un ejemplo que creo que puede ser interesante, la pandemia sería un elemento para pensar un espectador histórico, ¿eh? Digamos, pensar, por ejemplo, a los espectadores de teatro antes de la pandemia y durante o después de la pandemia. Es decir, son espectadores que han atravesado una experiencia histórica
que nos permite transversalizar a los espectadores reales en su diferencia, ¿no? Digamos, yo no puedo saber, si tengo, supongamos, 2 espectadoras, no puedo saber de su complejidad porque no accedo al sistema complejo de las variantes que hace a cada persona. Pero yo sí sé, como coordinador, que las 2 personas han sido atravesadas por la experiencia de la cuarentena, de la pandemia, del contagio, ¿no? Y eso es un dato muy importante para nosotros, si estamos hablando de un espectador anterior o posterior a la pandemia, ¿no? De la misma forma, podemos hablar de una historia de los espectadores, ¿no? Cómo eran los espectadores en el siglo de oro español, cómo eran en el siglo XVII, cuándo aparece el primer espectador disidente, ¿no? Cuándo aparece el espectador crítico, que todo parece indicar que aparecen en el siglo XVIII con los primeros procesos de afianzamiento de la modernidad, ¿no? Bueno, y luego tendríamos el espectador implícito, que es el espectador que moldea, digamos, la obra misma. Sería el concepto de lector modelo, ¿no? del que habla Umberto Eco, o la idea de lector implícito de la que habla Wolfgang Iser, ¿no? Es un espectador que no existe en la realidad. No hay ningún espectador real que coincida con el espectador implícito, ¿no? Porque, por ejemplo, supongamos, si yo leo una obra de Maquiavelo que tiene una enorme cantidad de intertextos de la cultura clásica, supongamos, un espectador implícito sería un espectador que conoce todos esos intertextos, ¿no? Fíjense que es muy difícil que encontremos un espectador que conozca todos los intertextos o todas las referencias políticas a la historia contemporánea que aparecen en la Mandrágora de Maquiavelo, ¿no? Es decir, le vamos a llamar espectador implícito al espectador que diseña la poética a partir del conjunto de competencias que le pediría a ese supuesto espectador, ¿no? Y le vamos a llamar espectador explícito a un tipo de espectador que es verbalizado, por ejemplo, por los artistas, ¿no? Por ejemplo, hoy le vamos a preguntar supongamos a Gabriela Villalonga, le vamos a decir: Gabriela, ¿este espectáculo solamente es para gente que hizo psicodrama o no? Y vamos a ver qué contesta. Lo que ella conteste es lo que nosotros vamos a llamar espectador explícito. Es decir, es un espectador verbalizado por la visión de los artistas o de otros espectadores, ¿no? Por ejemplo, hay una famosa afirmación dentro del campo teatral que se la escucha siempre y que no es cierta, y es que solamente van a ver teatro en Buenos Aires los estudiantes de teatro y los teatreros. No es verdad, no es verdad. Pero, por ejemplo, eso es una construcción de espectador explícito, en la medida que es el resultado de una, llamémoslo así, de una verbalización conceptual sobre determinados rasgos del espectador, ¿no? Y para cerrar nos quedan 3 tipos más que son uno más interesante que el otro. El espectador representado, le llamamos. Esto lo tienen en la ficha, digo, no se preocupen por apuntarlo ahora porque lo van a encontrar. El espectador representado sería el espectador incluido en el enunciado de las obras artísticas, ¿no? Por ejemplo, en Hamlet tenemos una situación de expectación fabulosa, es cuando Hamlet invita a la función de la ratonera, ¿no? Y tenemos un comportamiento de expectación fabuloso que es el de Claudio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O después podemos encontrar cuadros, ¿no? Hay una cantidad de cuadros maravillosos donde se muestran a los espectadores. A mí me fascina este tema, ¿no? Que es esta idea de la representación de situaciones de expectación en la plástica, en la música, en la literatura, ni hablar. No sé, el cuento de Julio Cortázar,
instrucciones para John Howell, por ejemplo, ¿no? Que su protagonista es un espectador de una función teatral, ¿no? Bueno, luego tendríamos el espectador abstracto, que sería el espectador teorizado por una determinada teoría. Por ejemplo, el libro de Jacques Rancière, Espectador emancipado, sería una teoría del espectador, ¿no? Un espectador abstracto. O el libro de Catherine Boucault sobre el postdramático sería también una teoría, digamos, un espectador abstracto, ¿no? El espectador abstracto es mucho más que un espectador explícito o que un espectador implícito, porque implica... Perdón, no, que la clase pasada no me acuerdo quién había preguntado por las tesis de Jauss. Jauss estaría trabajando con o sea, sin necesariamente nombrarlo y ponerlo en el título, para elaborar su teoría, está trabajando con un espectador de estas características. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, y el último es el espectador voluntario. Le llamamos espectador voluntario a un espectador que de alguna manera se pregunta desde el lugar de la expectación. Fíjense, habilitamos la propia elocuencia del espectador en esta categoría. Digamos, cómo lo está increpando la obra, ¿no? Ya no sería ni el espectador explícito del artista, por ejemplo, ni el implícito de la obra, sino que sería el propio espectador preguntándose a sí mismo sobre cómo lo increpa, cómo lo desafía, cómo lo estimula el determinado espectáculo, determinada estructura, ¿no? Bueno, yo pienso que esta herramienta puede ser muy interesante para los trabajos, no solo para los coordinadores de escuela, sino también para los trabajos monográficos, ¿no? Por ejemplo, no sé, agarrarlo a Javier Dolte y entrevistarlo hablando de los espectadores, ¿no? No solamente de los espectadores de sus obras en particular, en distintos circuitos, por ejemplo, sino también, por ejemplo, los espectadores de su sala, ¿no? El espacio callejón. O descubrir que, por ejemplo, no sé, en una obra como Gore hay situaciones de expectación que es muy interesante analizar con él, ¿no? O por el contrario, que nosotros hagamos el ejercicio de definir un espectador implícito, ¿no? En una estructura teatral, ¿no? Tomar, no sé, un sainete y preguntar por el espectador implícito, que va a ser muy distinto a un espectador de una tragedia, por ejemplo, ¿no? Bueno, paramos acá, ¿les parece? Vamos a seguir trabajando en esta línea. Lo que les quería proponer para la próxima, si están de acuerdo, si pueden ir leyendo la ficha 1, la 2 y la 3, y vamos a empezar a trabajar también lo que llamamos nuevas aproximaciones teóricas a la expectación, ¿eh? O sea, vamos a trabajar algunas más tradicionales, por ejemplo, el concepto de receptor, el concepto de consumidor, y vamos a empezar a trabajar aproximaciones teóricas nuevas, en virtud de esto que llamamos una filosofía de la praxis del espectador, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere decir algo, comentar algo, agregar algo, Natacha, no sé? El comentario sea cortito porque vas a llegar tarde a la escuela todavía. No, y sobre todo para que también vayamos entrando, nos toca la transición, todos tienen el link, ¿no? Ya una cosa importante, si ya fueron aceptados la vez pasada, ya está. O sea, ahora se supone que no va a haber ningún problema para el enganche con el Facebook Live de la escuela, ¿eh? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos el lunes que viene, ¿eh? Y en principio, por favor, aprovechemos ahora estas 2 horitas de intercambio con los y las espectadores para ver justamente lo que va apareciendo, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Nos vemos. Gracias.